Bueno, sobre anécdotas a mí me gustaría por contar algunas de Centroamérica que ilustran, ¿no? Lo primero es que uno tiene que cambiar totalmente el disco duro, digamos, para ubicarse en esa realidad. Son países absolutamente distintos a Uruguay, absolutamente distintos, en todo. Un primer aspecto tiene que ver con la geografía, por ejemplo, son países sumamente golpeados por fenómenos naturales. Empezando que Centroamérica es toda una cadena volcánica, entonces, por ejemplo, el tema terremotos o sismos, los sismos son permanentes. A El Salvador se le dice la Maca de Centroamérica, porque en El Salvador es difícil que pase 10 días sin un temblor. Entonces uno lo habla ahora con mucha naturalidad, pero vivir un temblor, fíjate que estamos nosotros acá y que empiece a temblar todo, ¿no? O sea, vos te sentís muy poca cosa. Realmente te das cuenta que manda la tierra, ¿no? Entonces, eso hace a la cabeza de la gente también, ¿no? Eso te hace ver una forma digamos, de ver el mundo distinta. Ese es un elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Ya tenés todo lo que pidas: terremotos, maremotos, explosiones de volcanes, huracanes, ¿no? Una vez estábamos con Alicia, me acuerdo, en Nicaragua, y empiezan a anunciar que venía un huracán en 2 días. Entraba a Nicaragua un huracán. Y yo tenía que estar en El Salvador al otro día. Y ahí el debate era, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos quedamos, nos agarran la carretera, y nos largamos. Bueno, fue algo bastante interesante. Creo que otra vez no lo haría, ni Alicia ni yo, pero bueno. Y veníamos en la camioneta a toda candela, rajándole, y uno miraba para atrás y venían los nubarrones que eran impresionantes, ¿no? Bueno, otra vez yo estaba en México, por ejemplo, y en el aeropuerto de México, había ido a México a un evento, y veo que la gente del avión de los salvadoreños se junta todo con el capitán del avión. Yo me acerqué y pregunto, ¿que no sale? ¿Hay problema de niebla o algo así? No, entra el huracán Stan a El Salvador a las 2 de la tarde. Pero yo les estoy diciendo a los pasajeros que yo llego a la 1, que les da el tiempo para del aeropuerto llegar hasta sus casas. ¿Te imaginas? Bueno, los que quieran ir van, los que no nada. Y yo tenía a mi compañera sola en El Salvador, y yo no sabía nada en México que iba a haber un... Entonces dije, no, yo me voy, y me fui. Arranqué con el avión, llegamos. Bueno, y me acuerdo cuando llegué a mi casa en El Salvador, donde vivíamos con Alicia, bueno, todas las ventanas Alicia ya las había puesto con cinta scotch, porque claro, vuelan los vidrios y te devuelven, ¿no? O sea, tienen que quedar pegados cuando vuelan. Había comprado todo como en la guerra, ¿viste? Velas, además, porque te quedás sin luz eléctrica, perdés todo contacto de celular, bueno, ni hablemos de computadores y demás. Al final, a último momento, se degradó el huracán y no entró. Pero, digo, eso te hace ver la vida de otra manera, obviamente. O, por ejemplo, que vayas en la carretera y veas un cartel. El primer cartel que vimos, me acuerdo, eran de unas piedras que caían, ¿no? Y yo decía, ¿este cartel qué tendrá que ver? Claro, lo que no me había dado cuenta es que iba en una carretera que estaba toda la montaña al lado y caen rocas. Entonces, algo que a un uruguayo te podrás imaginar. Es un escándalo nacional si llega a pasar que... Bueno, pero ahí... Y la gente sigue andando en las carreteras. Es decir, vos te librás al destino. ¿Cae o no cae? ¿Viste? Bueno, eso hace a una forma de vida totalmente distinta. Luego el clima. Fíjate que nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a Centroamérica hablábamos de otoño y te miraban raro si hablabas de otoño y primavera. Decían, no, de estaciones hay 2. ¿Cómo 2? ¿Hay 4? No, hay 2. Llueve 6 meses, es invierno, entonces 6 meses llueve. Todos los días llueve. Te puede llover 1 hora, media hora, 2 horas, llueve. Y 6 meses no llueve. Entonces te das cuenta que bastante, ¿no? La temperatura, vivir en Nicaragua,
Por ejemplo, nosotros cuando empezamos las primeras obras había serios problemas. Las obras tenían que empezarlas muy temprano de la mañana, porque si te agarraba, imagínate, en una zanja, pala y pico, a la 1 de la tarde, la gente se desmayaba. Le daba vómitos, el calor. O sea, todo cambia. La tipología de la vivienda. Yo siempre cuento una anécdota en Paraguay, no sé si ya me han oído con eso, que una vez yo estaba el arquitecto explicando cómo iba a ser la vivienda a unos campesinos paraguayos. Entonces un campesino pedía la palabra y decía, arquitecto, ¿me da la palabra? No, espere que termino, me decía el arquitecto, termino de explicar. ¿No? Entonces el arquitecto, imagínate, bueno, la cocina va a estar acá, yo qué sé, el baño acá. Y árboles va a haber, decía el campesino. El arquitecto lo miraba y decía, espere, pues sigo. Y al rato otra vez el campesino. Perdón, árboles va a haber. Y el arquitecto le dice, pero estamos hablando de la vivienda. Dice, sí, pero el aire acondicionado en Paraguay es el árbol. Si no hay sombra no voy a vivir a esa casa. Claro, porque el calor en Paraguay es impresionante. O por ejemplo, que en la tipología de vivienda en Centroamérica te hablan del corredor. Yo al principio cuando me hablaban de corredor, yo decía, ¿qué corredor? Claro, es el corredor de la puerta de la casa porque él duerme en su hamaca. Entonces, por el fresco. Entonces la gente en realidad vive más afuera de la vivienda que adentro. Todo eso hace... Bueno, después la infamia de las agencias turísticas, que por ejemplo si vos le decís, parás a cualquier uruguayo o argentino y decís, che, Centroamérica, Caribe, te dice. ¿Cierto? Y la gente se imagina la playa, palmeras y bellas mujeres y bellos hombres en la playa. Eso es terrible. Bueno, Centroamérica no tiene nada que ver con el Caribe, solo tiene dos partes de Caribe, una parte en Honduras y otra parte en Nicaragua. Y ahí, por ejemplo, en Honduras, vos no podés decir que hay una sola Honduras. Tenés la Honduras seca, la Honduras lluviosa, la del Caribe y la del Pacífico. Y su idiosincrasia, la de su gente, es distinta también. Porque el clima y la geografía hace a tu vida. Entonces, en ese marco, bueno, esos elementos juegan, sus historias no tienen nada que ver con las nuestras. Por ejemplo, en El Salvador no se sabe hasta el día de hoy el número de desaparecidos y de muertos en la guerra. No se sabe. Fueron 100.000, 70.000 o 300.000. En Guatemala se calcula que llegó a 300.000, enterraban a la gente viva. Te enterraban vivos en Guatemala los indígenas que estaban junto a la guerrilla. Entonces, bueno, pueblos totalmente... Hay una frase interesante que dicen, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, lamentablemente. Y es cierto. Pero nosotros el peso del gringo no lo sentimos tanto. Uno que de izquierda puede decir los yanquis, esto, lo otro, pero vos no lo sentís que te respire en la nuca. Allá sí, allá sí. Les cuento como anécdota, una pasantía, una vez le digo, bueno, ¿y qué te pareció Uruguay, mi país, no sé qué, no sé cuándo? Entonces hicieron toda una evaluación, lo bien que nos habían atendido en la cooperativa, todo lo y una de ellas, me acuerdo, me dijo, a mí lo que me llamó la atención, que un niño de ojos celestes me pidió una limón. Porque los rubios son sinónimos de plata. Esto es interesante. Vos acá tenés un rubio en cualquier barrio y un pibe o una piba de ojos celestes. Allá, bueno, eso te muestra lo que es Centroamérica. Luego, el fenómeno educativo. Altos índices de analfabetismo. Yo trabajé en la montaña con compañeras de Héroes de Piedra Roja, que eran todas excombatientes de la guerrilla, campesinas, bueno, y el nivel de analfabetismo era muy alto. Entonces imagínate explicarle la administración de una obra y hablarle de un libro de debe y haber. No es fácil. Entonces había que adaptar todo eso, por eso los métodos de educación popular han sido fundamentales para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, luego el componente indígena. Toda esta charrulandia que yo digo, con el mayor de los respetos que hay acá, que hablan de que, ¿no? Hay una suerte de idealización sobre el indígena. Yo nunca vi más machismo que con los indígenas. Nunca vi en mi vida. La mujer no existe.
En Guatemala la mujer se sienta en el piso de tierra y el hombre en la mesa. Para que ustedes entiendan. Claro. Ahora, tiene otras cosas bellísimas también. Por ejemplo, en Guatemala, el peor castigo a uno que roba o que mata es que lo expulsen de su pueblo. El exilio es el peor castigo. No lo mandan preso. Y si tú mataste a alguien y quedó la viuda con los hijos, tú de por vida tenés que financiar a la viuda. O sea, te quiero decir lo lindo y lo feo, ¿no? O sea, para no idealizar, pero digamos, pero aprendés muchísimo. Entonces, si uno quiere conocer un pueblo, tiene que conocer sus comidas. Nadie conoce un pueblo si no conoce sus comidas. Entonces, por eso en las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, cuando está por terminar la obra, el debate es el parrillero. Pero es un debate fundamental, tan importante como el dormitorio. El uruguayo no lo puede dejar sin parrilla, ¿no es cierto? Bueno, es como allá dejarlo sin tortillas de maíz. La cultura del maíz está impregnada en todo. Y entonces también tienen tiempos distintos de comida. Luego, el problema de que a mí me llamó mucho la atención, el sincretismo religioso que se llama, ¿no? Es decir, yo por ejemplo fui a una iglesia católica en Chichicastenango y estaban los indígenas mayas puteando en quiché a los santos. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté a uno, le digo, ¿pero cómo acá? Dice, bueno, no, porque ellos creen y no creen en sus dioses y creen en este también, ¿no? O sea, entonces hay una suerte de... O Machimón, por ejemplo, que fue un criollo español que trató bien a los indígenas y los indígenas lo tienen como un santo, pero era un santo muy bandido. Entonces vos, la imagen de Machimón es un tipo que fuma, toma ron, y entonces está sentado, y ahí van y le dan todas las cosas. Machimón, bueno, esto que cuando llegó el Papa, ahí los indígenas exigieron que desfilara la imagen de Machimón también, y el Papa obviamente lo prohibió, dijo que no era santo. Bueno, pero esas cosas, vos imaginate una señora, una buena señora de Uruguay, que vaya todos los días a la iglesia de San Pancracio, donde todo es angustia y terror, porque una iglesia es una película de terror, con el mayor de respeto lo digo, ¿no? La gente se arrodilla, llora, ¿no? Bueno, imagínate que vaya a la de Chichicastenango que fui yo, que ven que bailan, gritan, putean, tiran alcohol al piso. Entonces es una otra cabeza. Y el último elemento, que es muy difícil, es el tema de la violencia. De la violencia ciudadana. Uruguay para mí es un kindergarten, un jardín de infantes. Toda esta pelotudez que dicen acá los noticieros de la violencia y demás, es un jardín de infantes. En El Salvador vos tenés 21 muertes diarias. Porque está el fenómeno que se le llama de las maras, que son pandillas. Se calcula que en El Salvador hay 80.000 pandilleros. Entonces la pandilla controla territorios. Imagínate, acá estamos en La Cruz, por ejemplo, que acá mandara la M18 o la Salvatrucha, según la que le toque. Entonces aquí todos los comercios tienen que pagar un impuesto a la mara, todos los meses. Y si vos sos taximetrista, por ejemplo, y no pagás, te prenden fuego el auto. Tenés que pagar. Y la señora que vende tortillas en el mercado también tiene que pagar. Y el grado de violencia es salvaje. Por ejemplo, hace unos meses se les había dado contra los homosexuales y los lapidaban, los mataban a pedradas. Y para vos iniciar en una mara, el bautismo de la mara es que tenés que matar a 3 personas sin motivo alguno. Imagínate un pibe de 14 años que entra en la mara y tiene que salir esa noche a matar a 3 personas sin motivo alguno. Entonces ahí puede entrar a la mara. Bueno, estas cuestiones que para cualquier uruguayo parecen de una película de Hitchcock, ¿no? O una novela de Agatha Christie, es la realidad. Y las maras se han extendido en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, siendo las más fuertes en El Salvador. Entonces, la violencia hace también a la vida y la ciudad. Nosotros hemos tenido problemas en asambleas de cooperativas,
¿cierto? Porque de repente hubo una guerra de maras y tu cooperativa quedó en un territorio que ahora lo tiene otra mara. Entonces no te dejan pasar. El marero te pide documentos. Por ejemplo, imagínense, si ustedes vinieron a la cruz y que ustedes cuando entraban por un cativo les paran dos muchachos, perdón, el DUI le dicen el documento. Entonces miran tu documento, vos no sos de acá, llaman por teléfono, vos no sos de acá, vos sos de Colón. ¿A qué venís? Entonces, no, vengo a la casa de un amigo. No, ¿quién es tu amigo? Fulano, llaman al fulano. Mire, usted esperaba, ¿entendés? A ese nivel de control. Llegaron a parar el país. Bueno, a las 6 de la tarde se acaba la vida. A las 6 de la tarde dentro de tu casa. Esto tiene que ver con que vos no podés disfrutar un parque, no podés disfrutar una plaza. Es muy... Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo vive la gente? La gente vive y lucha, igual, ¿cierto? O sea, es increíblemente esos pueblos... Y el otro elemento que también es muy estremecedor es el tema de los mojados, los que se van clandestinos a Estados Unidos. Allá a Estados Unidos le dicen los estados, el sueño americano. Entonces, como es gente muy humilde, la inmensa mayoría de la que se va, y te va sin documentos, la travesía de un mojado es salvaje. Se sabe que toda mujer que llega a Estados Unidos fue violada. Eso es así. Los coyotes, que son los que te pasan, eso es así, no hay arreglo. Imagínense lo que es esto, ¿no? Saber que hay un 90% de posibilidades que tu hermana o tu tía o tu mamá que se va a los estados mojados, hay un 90% que sea violada porque si no, no pasa. Sí llega, porque hay una cantidad que los Zetas o toda esa banda los matan en el camino. O si no, cómo se trasladan. Hay un tren famoso, yo no sé si vieron alguna vez una documental, que la gente va hasta en el techo y se caen. Entonces hay muchos mutilados. O te roban, cuando vas en el viaje te roban otros, te quedas sin un peso. Pero acá hay un fenómeno extraordinario. Entonces toda la familia elige que se va a Juancito. Entonces juntamos plata. Y un coyote está cobrando aproximadamente por llevarte $7.000. $7.000. Entonces toda la familia junta para que se vaya a Juancito. El coyote te admite 3 idas. Por ejemplo, vas una vez, te agarra migración, te devuelve al país. Vas otra, hasta la tercera vale $7.000. Después perdiste. Si no llegaste en 3 veces... Bueno, ¿esto qué hace? Bueno, primero, antes se iban los hombres, ahora la mayoría que se están yendo son las mujeres. Segundo, infinidad de niños sin familia, se quedan con la abuelita, porque el papá y la mamá fueron a los estados a ver si hacen plata. Entonces la desintegración social es salvaje. Y por otra parte es horrible que vos tengas que vivir en un país donde estás pensando que tu salida es la vida o la muerte de llegar al otro. Y cosas muy dramáticas, como por ejemplo, yo lo he vivido, a El Salvador vienen 3 veces por semana un avión cargado de gente que agarró la migra. Entonces vuelve como un derrotado y sin un peso. Entonces el tipo, ponele que llega a Montevideo y el tipo de Salto y no tiene un peso para llegar a Salto. Entonces los tipos están en el aeropuerto pidiéndote, mire, yo soy de Salto, llegué acá, me dejaron sin un mango, quiero llegar. Entonces la gente le hace coleta para que el tipo llegue. O sea, es terrible, ¿no? Entonces todo esto hace, bueno, todavía está prohibido sindicalizarse en varios países. El sindicalizarte es estás echado de la empresa. En fin, hay una cantidad de cosas tan distintas que mi recomendación es siempre conocer la realidad de un país donde se va, estudiarla mucho antes. Y puede quedar poco democrático lo que yo digo, pero lo voy a decir igual porque lo creo, que para mí no es para cualquiera el área internacional. Es decir, para mí tenemos que formar compañeros para ir a esa área. Por ejemplo, vos tenés que saber que si vas a El Salvador de noche no puedes salir. Y eso es bravo. Para un tipo que diga, pero a las 6 de la tarde me tengo que ir. A las 6 de la tarde no puedes salir. Es un problema de vida. Y bueno,
eso implica un aprendizaje. Y después leer antes de ir a ese país, ¿no? Leer mucho para saber la historia. Porque si vos llegas a Nicaragua y no sabes quién era Sandino, por más que conozcas el modelo cooperativo, te va a ir muy mal. Nicaragua es el país distinto de Centroamérica y la revolución, hoy traicionada, a mi juicio totalmente, pero no pasó en vano. Es decir, dejó mucha cosa interesante en ese pueblo. No es por casualidad que es el único que no tiene maras todavía. Es decir, hay un control social muy importante de la gente que viene de épocas de la revolución, de la verdadera revolución sandinista. Entonces, bueno, habría para estar 3 días hablando de anécdotas, pero esto me parece que lo anecdótico y lo geográfico, histórico, tiene que ver con saber que América no es Uruguay. Más bien nosotros somos bastante distintos, no mejores, estoy diciendo distintos. Nosotros vivimos años de espalda a América y despreciando a los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en la escuela pública, inclusive nuestra, el charrúa era malo, el malo era el indígena, ¿cierto? Y nos decían los maestros, por suerte no tenemos indígenas. Después que los habíamos masacrado a todos. Por suerte hubo historiadores que luego han ido cambiando la cosa, pero así no se educa. A mi generación en la escuela la generaron así, ¿cierto? Y eran tan salvajes que vivían desnudos. Claro. Entonces, esto es la realidad. Por lo tanto, para todo uruguayo, el impacto de esos países, y sin ir tan lejos, Paraguay es una realidad totalmente distinta a la nuestra también, Bolivia ni que hablar, ahí el problema indígena es mucho más fuerte. Solo para que ustedes tengan una idea, en Guatemala hay cerca de 27 etnias. O sea que uno ni siquiera puede decir los indígenas, no. Una cosa es el quiché, otra cosa es el cachiqué, otra cosa es el de Huehuetenango, cada tiene su, ¿no? O los garífonos, los negros del Caribe de Honduras, por ejemplo, los garífonos, que es una cultura muy fuerte, instalada allí, en fin. América es apasionante, es un país, un continente apasionante, no solo por su música, sino por su diversidad en la cultura. Entonces creo que el modelo se puede adaptar a cualquier país sin duda, pero dije adaptar. Ellos, por ejemplo, y termino con esto, pintan las casas de todos colores. Les gusta el color bastante, como se dice aquí, esos rojos muy coloridos o verdes muy coloridos. Bueno, me parece excelente, es su forma de... Acá te echan o te internan si pintas una cooperativa de un color una vivienda y de otro, ¿no es cierto? Hay muy pocas, creo que la única experiencia es la 24 de mayo, de las demás, bueno, pero no quiere decir ni mejor ni peor, son culturas. Y para eso hay que leer mucho a Freire y entender que no se va desde el laboratorio a hablar con la gente.